La historia ha intentado silenciar la verdad. Durante siglos, preguntas y debates han tratado de definir quién fue realmente Jesucristo. Sin embargo, durante el podcast The Joe Rogan Experience, Mel Gibson, de manera reveladora, afirmó: Jesús no es una leyenda. Fue una figura real, documentada incluso por sus enemigos, comprobada por inscripciones en piedra y registros históricos que desafían al propio tiempo. La evidencia es clara, más fuerte que cualquier escepticismo. Ahora, lo que estás a punto de ver podría transformar por completo tu visión del pasado. Pero antes de comenzar a explorar las pruebas, tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees en la existencia de Jesús? ¿Como un hombre real o como el Hijo de Dios? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema? Vamos a entender mejor el contexto histórico y cultural de aquella época. Era un periodo dominado por grandes imperios, con Roma controlando vastos territorios, incluida la pequeña provincia de Judea. Alrededor del año 30 d.C., un hombre de Nazaret llamado Jesús comenzó a captar la atención de las multitudes. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la promesa de un reino de Dios que estaba por venir atraían a muchos seguidores, pero también desafiaban a los líderes religiosos y a las autoridades romanas. Su vida, aunque breve, tuvo un impacto que resuena hasta el día de hoy. Su crucifixión, ordenada por Poncio Pilato, el gobernador de Judea, fue el punto culminante de una jornada que dividió la historia en dos. La existencia de Jesús como figura histórica es ampliamente reconocida por historiadores, tanto religiosos como no religiosos. En el podcast mencionado, Mel Gibson sacó a la luz un hecho impresionante. Más de 40 documentos antiguos mencionan directamente el nombre de Jesús. Ahora, compáralo con el emperador Tiberio, uno de los gobernantes más poderosos de Roma, cuya figura está registrada en apenas 10 documentos. Así es, un carpintero de una pequeña provincia, sin estatuas ni monedas que llevaran su nombre, tiene más referencias históricas que el propio emperador romano. Increíble, ¿verdad? Y esto es solo el principio. Ahora, vamos a sumergirnos en las pruebas arqueológicas. En 1961, arqueólogos descubrieron la famosa piedra de Pilato en Cesarea Marítima, una inscripción en latín, fechada en la época del emperador Tiberio, confirma que Poncio Pilato fue efectivamente gobernador de Judea, tal como lo describen los evangelios y fuentes históricas como Tácito y Josefo. Esta piedra, hoy expuesta en el Museo de Israel, es una prueba concreta de que Pilato existió y desempeñó un papel central en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Pero el hallazgo más notable fue el del osario de Caifás, descubierto en 1990 cerca de Jerusalén. Esta caja funeraria, con la inscripción José, hijo de Caifás, perteneció al sumo sacerdote que, según los evangelios, presidió el juicio de Jesús. El análisis de la caja reveló que databa del primer siglo y contenía los restos de un hombre de aproximadamente 60 años, lo cual coincide perfectamente con la descripción histórica de Caifás. Este descubrimiento añadió aún más credibilidad a los relatos bíblicos, confirmando la existencia de una figura clave en el juicio de Jesús. Y fue precisamente en este punto de la conversación que Mel Gibson compartió un hecho de enorme relevancia. Mel Gibson contó una anécdota sobre su hija menor. Una noche, ella se acercó y le preguntó si Jesús era real o solo un mito. Sin dudarlo, Gibson encendió la computadora, mostró las imágenes del osario de Caifás y le explicó quién había sido aquel sumo sacerdote, detallando cómo la inscripción Yerosef Bar Kafa fue validada por laboratorios en Israel. La niña, con tan solo 12 años, concluyó con una frase tan sencilla como poderosa: si el acusador existió, el acusado también. Gibson resaltó la importancia de rescatar esa mirada infantil en nuestra búsqueda de la verdad. A veces, la arrogancia académica o el escepticismo inmediato nos ciegan ante lo evidente. La verdad, en ocasiones, está justo frente a nuestros
ojos, pero somos nosotros quienes complicamos lo que es simple. Otro hallazgo arqueológico que alimenta la comprensión histórica de Jesús es el Osario de Santiago, encontrado en 2002, con una inscripción en arameo que dice, Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Aunque su autenticidad fue cuestionada por algunos expertos, los análisis químicos más recientes indican que la inscripción pertenece al primer siglo. Aun si la prueba no es definitiva, el hallazgo resulta fascinante, ya que, aunque nombres como Santiago, José y Jesús eran comunes en aquella época, la combinación exacta es inusual. Un estudio de André Lemaire sugiere que solo unos 20 hombres en Judea podrían haber compartido esa combinación, lo que hace plausible, aunque no concluyente, la identificación con el Santiago mencionado por Pablo como hermano de Jesús. Pero las sorpresas no terminan ahí. En 1986, un grupo de pescadores descubrió un barco en el mar de Galilea, sepultado en el lodo. Tras un delicado proceso de recuperación, los arqueólogos confirmaron que se trataba de una embarcación del primer siglo, del tipo utilizado por pescadores como Pedro y Andrés, discípulos de Jesús. Hoy, este barco se exhibe en el Museo Yigal Allon, transportándonos directamente a las narraciones de los Evangelios, donde Jesús predicaba desde una barca. Y aún hay más. Los tanques de Betesda y Siloé, mencionados en el Evangelio de Juan como escenarios de milagros, también fueron desenterrados. Betesda, con sus 5 pórticos, y Siloé, donde Jesús devolvió la vista a un ciego, confirman con exactitud la geografía descrita en los relatos bíblicos. Ahora bien, ¿qué hay de la crucifixión? ¿Existe evidencia arqueológica de un método tan brutal? La respuesta es un estremecedor sí. En 1968, en Jerusalén, se encontraron los restos de un hombre llamado Yehohanán, quien fue crucificado en el primer siglo. Un clavo de hierro atravesando su talón dejó una huella imborrable, prueba directa de la ferocidad de las ejecuciones romanas. Detalles como este sirvieron de base para Mel Gibson al recrear con precisión la pasión de Cristo. En su película, Gibson no dejó nada al azar. Investigó el flagrum, el látigo romano, con puntas de metal que desgarraba la piel, la posición exacta de los clavos y cada elemento visual basado en hallazgos históricos, como el de Yehohanán. Pero la pasión de Cristo va más allá de ser solo una obra religiosa. Es una reconstrucción histórica meticulosamente documentada. Mel Gibson consultó a expertos en historia romana y arqueología judía, estudió textos de Flavio Josefo, Tácito y los propios evangelios. Cada palabra en arameo, cada calle en la Vía Dolorosa, cada gesto de los soldados romanos refleja el primer siglo con un realismo brutal. La escena donde Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar la cruz no es una invención. Se basó en prácticas romanas reales, donde condenados exhaustos eran asistidos para prolongar su sufrimiento ante la multitud. Y aunque la resurrección se escapa de los límites de la arqueología, Gibson la retrató con respeto y profundidad, reconociendo que, más allá de creencias personales, existen indicios históricos que sugieren que algo extraordinario ocurrió después de la muerte de Jesús. En 1 Corintios 15:6, escrito por el apóstol Pablo alrededor del año 55 d.C., se menciona que Jesús se apareció a más de 500 personas, muchas de las cuales aún estaban vivas en esa época. Este es un testimonio que podría ser confirmado o refutado por aquellos que estaban presentes en ese momento. La transformación radical de los discípulos, que pasaron de ser seguidores temerosos a mártires dispuestos a morir por su fe, también sirve como un indicio relevante. Historiadores como Gary Habermas en su libro The Historical Jesus defienden que la creencia en la resurrección fue la principal fuerza detrás del crecimiento explosivo del cristianismo, algo que difícilmente habría ocurrido sin un evento tan significativo. Otro hallazgo importante fue la inscripción de Nazaret, descubierta en 1878.
fechada en el reinado del emperador Claudio, 41-54 d.C., esta placa de mármol decretaba la pena de muerte para quien removiera cuerpos de tumbas selladas. Muchos estudiosos interpretan este decreto como una respuesta romana a la narrativa cristiana de la resurrección y a la acusación judía de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Aunque la inscripción no menciona directamente a Jesús, sugiere que la historia de la resurrección ya estaba circulando ampliamente menos de una década después de la crucifixión, lo que refuerza la idea de que el cristianismo se expandió rápidamente. En una entrevista, Mel Gibson fue cuestionado si su fe dependía únicamente de estas evidencias. Sonrió y respondió que los datos no generan fe, pero ayudan a eliminar excusas. Para él, el creyente es libre para creer, mientras que el escéptico, después de ser confrontado con las pruebas, debe decidir si las niega por principio o por falta de material. Gibson también afirmó que el objetivo de su película era ofrecer una experiencia sensorial que rompiera la indiferencia del mundo moderno. No puedo obligar a nadie a amar a Jesús, pero puedo mostrar lo que Él enfrentó por nosotros y dejar que cada persona reaccione por sí misma, dijo. Y concluyó: la fe no teme a la investigación, al contrario, la fortalece. El Nuevo Testamento, con sus 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es la principal fuente de relatos sobre la vida de Jesús. Estos evangelios fueron escritos entre los años 70 y 90 d.C., pero las historias que contienen están basadas en tradiciones mucho más antiguas. Algunas comenzaron a ser contadas pocos años después de la muerte de Jesús. Aquellos que escucharon a Jesús o presenciaron sus acciones pasaban estas historias oralmente hasta que fueron registradas por escrito. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, comienza con el autor afirmando que investigó todo cuidadosamente, conversando con personas que realmente presenciaron los eventos. Lucas 1:4. Estos testimonios oculares fueron fundamentales para garantizar la veracidad de las narrativas. En los Evangelios, hay detalles que demuestran cómo las memorias estaban cercanas al tiempo de Jesús. Por ejemplo, Jesús hablaba en arameo, el idioma común en Judea, y algunas palabras de ese idioma aparecen en los textos, como talcumi, que significa niña, levántate. Marcos 5:41. Esto sugiere que los evangelios preservaron las palabras exactas de Jesús tal como fueron escuchadas por las personas. Otro indicio de autenticidad en los evangelios se encuentra en una crítica que Jesús hizo sobre el diezmo. Él dijo que los fariseos, líderes religiosos, eran muy rigurosos al dar una parte de sus hierbas como el eneldo y la ruda, pero se olvidaban de practicar la justicia y el amor. Mateo 23:23, Lucas 11:42. Además de los evangelios, las cartas de Pablo de Tarso son los documentos cristianos más antiguos que tenemos. Pablo escribió estas cartas alrededor del año 50 d.C., es decir, apenas 20 años después de la muerte de Jesús. Aunque Pablo no conoció a Jesús en vida, se encontró con personas que lo habían conocido, como Pedro, Juan y Santiago, quien era llamado hermano de Jesús. Gálatas 1:19-29. Pablo relata que estas testemuñas confirmaron que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y se apareció a muchos seguidores, incluyendo más de 500 personas al mismo tiempo. 1 Corintios 15:3-8. Él enfatiza que muchas de estas personas aún estaban vivas cuando escribió, lo cual era crucial, ya que cualquiera podría haber ido a buscarlas para confirmar los relatos. Pablo también describe a Jesús de manera clara y concreta, como una persona real. Menciona que Jesús nació de una mujer, tuvo hermanos y fue crucificado, tal como está registrado en Gálatas 4:4. Antes de su conversión, Pablo perseguía a los seguidores de Jesús, pero algo extraordinario ocurrió que transformó su vida. Él afirmó haber visto al Jesús resucitado, y esa experiencia fue tan impactante que lo convirtió en uno de los más grandes defensores del cristianismo.
Su cambio radical demuestra la profundidad de su creencia en lo que predicaba. Los evangelios presentan relatos detallados sobre la vida de Jesús, como su nacimiento en Belén, su crecimiento en Nazaret y su ministerio en lugares como Cafarnaúm, a orillas del mar de Galilea. Enseñaba a través de parábolas, curaba a los enfermos y desafiaba a las autoridades religiosas de la época. Por ejemplo, Jesús criticaba a los fariseos por seguir reglas religiosas de manera mecánica, sin compasión, como en el caso del diezmo de las hierbas. También predijo la destrucción del gran templo de Jerusalén, como se registra en Mateo 24:2. Esta profecía se cumplió en el año 70 de Cristo, cuando los romanos devastaron la ciudad. Los lugares mencionados en los evangelios como Nazaret, Cafarnaúm y el templo de Jerusalén realmente existieron y fueron confirmados por descubrimientos arqueológicos. Excavaciones en el templo de Jerusalén, por ejemplo, revelaron las escaleras del sur, donde es posible que Jesús haya enseñado. Estos detalles indican que los autores de los evangelios tenían un conocimiento profundo de la Judea del primer siglo. Aunque los evangelios tienen un propósito espiritual, evidenciando que Jesús era el Hijo de Dios, también contienen información histórica. No fueron escritos como libros de historia moderna, sino como relatos que buscaban convencer a las personas sobre el mensaje de Jesús. Aún así, los detalles sobre lugares, personas y costumbres son consistentes con lo que sabemos de esa época. El mensaje de Jesús se extendió rápidamente después de su muerte. En solo 30 años, alrededor del año 64 de Cristo, ya había cristianos en Roma, la capital del imperio. El historiador romano Tácito escribió que el emperador Nerón culpó a los cristianos por un gran incendio en la ciudad. Otro escritor, Suetonio, mencionó conflictos relacionados con cristianos en Roma en las décadas de los 50 y 60 de Cristo. Además, Plinio el Joven, un gobernador de Bitinia, actual Turquía, describió comunidades cristianas organizadas que se reunían regularmente y cantaban himnos a Jesús. ¿Cómo logró un mensaje proveniente de una provincia pequeña y remota, como Judea, llegar tan lejos y en tan poco tiempo? Para los primeros cristianos la respuesta estaba en los eventos que habían sido testigos: la vida, la muerte y, principalmente, la resurrección de Jesús. Los primeros cristianos creían que Jesús no era solo un maestro, sino el Salvador prometido. Esta convicción los motivaba a enfrentar persecuciones y difundir su mensaje, incluso en tierras hostiles. No tenían poder político ni ejércitos a su disposición. Eran en su mayoría personas comunes, pescadores, artesanos, comerciantes. Sin embargo, la historia de Jesús tocaba profundamente sus corazones. Sus palabras sobre amar al prójimo, perdonar a los enemigos y buscar la justicia resonaban en un mundo marcado por grandes desigualdades. La idea de que la muerte no era el fin, sino el comienzo de una nueva vida con Dios, ofrecía una esperanza renovadora. De este modo, desde humildes aldeas en Galilea hasta las grandes ciudades del Imperio Romano, la historia de Jesús se difundió rápidamente. Los evangelios y las cartas de Pablo preservaron los recuerdos de aquellos que conocieron a Jesús personalmente. Además, existen fuentes no cristianas que corroboran la existencia de Jesús y el impacto de su mensaje. Escritores romanos y judíos, que no seguían el cristianismo, también escribieron sobre Jesús y sus seguidores, dejando pistas importantes sobre su vida y legado. Las voces de estos autores, como Tácito, Suetonio, Plinio y Flavio Josefo, ayudan a entender cómo el mundo veía a Jesús solo unos años después de su muerte. Tácito, un respetado historiador y senador romano, escribió en su obra Anales, alrededor del año 120 d.C., que Jesús, un hombre llamado Cristo, fue crucificado durante el gobierno de Poncio Pilato, mientras Tiberio era emperador. Aunque Tácito no gustaba de los cristianos, llamándolos seguidores de una superstición peligrosa,
Su escritura confirma que Jesús existió y que sus seguidores estaban causando disturbios en Roma. Tácito parece sugerir que este grupo está causando problemas, y todo comenzó con este Cristo. Suetonio, otro romano, escribió La vida de los 12 Césares, alrededor del año 121 de Cristo. En esta obra menciona un tumulto en Roma durante el reinado del emperador Claudio, causado por alguien llamado Cresto. Muchos estudiosos creen que Cresto se refiere a Cristo. Esto significa que, solo 20 o 30 años después de la muerte de Jesús, sus seguidores ya eran tan conocidos en Roma que estaban causando confusión en la ciudad. Este fenómeno indica que el mensaje de Jesús se estaba difundiendo rápidamente. Plinio, el joven, gobernador de Bitinia alrededor del año 111 de Cristo, escribió una carta al emperador Trajano pidiendo consejos sobre cómo tratar a los cristianos. Plinio relata que se reunían regularmente para cantar himnos a Jesús, tratándolo como si fuera un dios. No dudaba de la existencia de Jesús. Su principal preocupación era con el número creciente de seguidores. Esta carta revela que en menos de 100 años después de la crucifixión, ya existían comunidades cristianas bien organizadas en lugares lejanos de Judea, lo que demuestra la fuerza con que la historia de Jesús se esparció por el mundo. Además de los romanos, el historiador judío Flavio Josefo también escribió sobre Jesús en su obra Antigüedades Judías, alrededor del año 94 de Cristo. En este libro hay dos pasajes importantes. El primero, conocido como Testimonium Flavianum, describe a Jesús como un hombre sabio que realizó hechos increíbles. Fue crucificado por Pilato e inspiró seguidores que continuaron adorándolo. Aunque algunos copistas cristianos añadieron palabras al texto más tarde, muchos estudiosos creen que el núcleo del relato es genuino. Esto sugiere que Flavio Josefo, un judío que no seguía a Jesús, reconocía su importancia. El segundo pasaje de Josefo es aún más claro, confirmando aún más la relevancia de Jesús en esa época. Flavio Josefo también menciona a Santiago, el hermano de Jesús, conocido como Jesús el Cristo. Según Josefo, Santiago fue condenado a muerte por lapidación en la década de 60 de Cristo, por orden de un líder judío llamado Anás. Esta mención, aunque breve y directa, es corroborada por otros autores de la época, como Egésipo, quienes también confirmaron la muerte de Santiago. Esto refuerza la idea de que Jesús no era una figura mítica o legendaria, sino una persona real, cuya vida e impacto eran conocidos hasta por aquellos que no lo veían como el Mesías. Estos relatos escritos por romanos y judíos no cristianos confirman que Jesús no era solo una historia creada por sus seguidores, sino una figura histórica, cuya vida y muerte dejaron huellas profundas. Su mensaje y su influencia cruzaron fronteras, de Roma a Bitinia, de Judea al resto del mundo. Incluso aquellos que inicialmente veían a sus seguidores como una fuente de problemas, comenzaron a percibir la profundidad del mensaje que Jesús trajo, desafiando imperios y tocando corazones. El mensaje de Jesucristo trasciende el tiempo y va más allá de las evidencias materiales. Él caminó entre nosotros, tocó los corazones con sus palabras de amor, justicia y esperanza, y cargó sobre sí el peso de nuestros pecados en la cruz. Su resurrección, proclamada por testigos que dieron la vida por esta verdad, es el fundamento de la fe cristiana. Jesús no es solo un nombre grabado en la historia. Él es la esperanza viva que transforma vidas, restaura a los quebrantados y guía a los perdidos hacia la luz. Como nos enseña el Evangelio, Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Su invitación permanece firme y clara. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Que podamos responder a este llamado, abrazando el amor que cambió el mundo, y confiando en el Salvador que venció la cruz para darnos vida eterna. Mel Gibson, al reflexionar sobre la vida de Jesús, afirmó que, si Jesús es real, sus palabras sobre perdón,
esperanza y dignidad humana también son reales. Concluyó diciendo que prefería ser ridiculizado por creer en Cristo que ser aplaudido por abrazar una negación cómoda.